Ahora también es noticia en Venezuela un mensaje que circula en redes sociales. Habla un militar, el teniente de fragata Carlos Humberto Denis Rodríguez, quien desde la clandestinidad ha hecho un contundente llamado a las fuerzas militares venezolanas de cara a las elecciones del 6 de diciembre. He decidido romper el silencio y dejo muy claro que no obedezco intereses políticos, ni económicos, ni mucho menos partidistas. Quiero hacer un llamado de reflexión a mis compañeros militares y pueblo unido. No podemos seguir en encrucijadas, debemos afrontar el presente. Basta ya de violar nuestra Constitución, la cual consagra que nosotros, los miembros de la Fuerza Armada Nacional, somos profesionales sin militancia política, cuya misión es garantizar la independencia y soberanía de nuestro país. Misión que ha sido deshonrada por unos cuantos que han abultado sus arcas con riquezas y que han arrebatado la comida de muchos venezolanos. Hermanos venezolanos, los militares atravesamos por las mismas crudas circunstancias que ustedes. Solo una cúpula militar disfruta de privilegios a sabiendas que sumergen al país en la oscuridad de una crisis que asfixia la vida de la mayoría. Es hora de despertar. Son los hechos los que nos definen. El entrenamiento no es nada si no tenemos voluntad de actuar. Y si tenemos derecho al voto, tenemos derecho a elegir. Quiero aclararles también a mis superiores que no es lo mismo descender de la montaña que caer de ella. Esta desastrosa revolución decidió politizarnos. De esta manera acabó con nuestra honrosa carrera militar. En el seno de la Fuerza Armada Nacional intentan convencernos todos los días de apoyar el desconocimiento a los resultados del 6 de diciembre. Si estos les son adversos al gobierno, no estamos dispuestos a eso. Nuestras armas y voluntad estará el próximo 6 de diciembre del lado de la legitimidad constitucional. Nuestras armas estarán a la orden para hacer respetar la voluntad del pueblo soberano, a quien nos debemos. Coroneles, generales y almirantes, llegó la hora. Los oficiales subalternos estamos dispuestos a jugarnos todo para defender la Constitución y avanzaremos por encima de cualquiera sin miedo. Lo que sí es una realidad es la intromisión y la violación de la soberanía nacional por parte de agentes cubanos, rusos y también iraníes, sumado a grupos narcoterroristas extranjeros en todo el ámbito, tanto en la administración pública como en la militar. Aquí todo el mundo es culpable, menos el gobierno. Continúan castigando al país en una crisis económica sin fin, simulando una supuesta guerra económica que no es más que el resultado de una corrupción avasallante. A partir de este momento pasaré a la clandestinidad, preparándome para lo que me formé, defender la Constitución, porque solo así podré vivir con la conciencia tranquila. Esto es parte del video de el capitán Carlos Denis Rodríguez, que estaban ustedes, del teniente Carlos Denis Rodríguez, estaban ustedes escuchando. Es un llamado a la Fuerza Armada, al pueblo venezolano. Es un poco más extenso, pero es lo que dice. Es otro militar que pasa a la clandestinidad. Han sido varios ya a lo largo de tantos años. Quiero saludar a esta hora en nuestros estudios en Caracas a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, abogada, defensora de los derechos humanos. Rocío, buena tarde, gracias por acompañarnos estos minutos y por estar con nosotros en vivo en Caracas. Buenas tardes, Idania. Un placer conversar contigo como siempre. Rocío, ¿qué está pasando en la Fuerza Armada? Hay una cantidad de aristas que quiero tocar contigo, pero comencemos por mensajes de este tipo. Los hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa puertas adentro de la Fuerza Armada? ¿Realmente se les obliga a asumir actitudes, como decía el teniente? ¿Realmente se les está instruyendo para desconocer los resultados electorales del 6 de diciembre?
Sí, más allá de valorar o no la conducta que ha escogido este teniente de fragata de la Armada de Venezuela, equivalente en el ejército a teniente, debe tener unos 9 años de haber egresado de las escuelas de formación como oficial de comando, más allá de la valoración familiar, que una decisión como esta significa, pasa a ser desertor de la Fuerza Armada Nacional y por lo tanto incurre en un delito de acuerdo al Código Orgánico de Justicia Militar. Creo que es pertinente la pregunta que haces. ¿Qué está pasando en la Fuerza Armada Nacional en Venezuela? Es una Fuerza Armada que está siendo utilizada como herramienta política al servicio de la revolución. Hoy hemos publicado un informe, un trabajo que recoge los momentos más emblemáticos de estos últimos 5 años en el que mandos militares venezolanos han expresado muy claras posiciones de parcialidad política. Eso es inadmisible en términos de democracia. Eso solamente en el continente ocurre en Cuba. Y eso significa la destrucción de una institución que es de todos los venezolanos. Pueden acceder a este informe a través de nuestra página web www.controlciudadano.org. Pero pasan además otras cosas. Un país inmensamente rico que ha gozado de una inyección de dólares en estos 16 años de revolución. Se pregunta en el seno de su Fuerza Armada Nacional por qué los chinos tienen que construir las comandancias de la Armada y de la aviación dentro de Fuerte Tiuna. Eso es una entrega fundamental de soberanía. O por qué el 80% de los efectivos militares carecen de vivienda propia cuando la misión vivienda ha invadido los terrenos incluso de Fuerte Tiuna y otras instalaciones estratégicas importantes. Un salario que en términos reales es el salario más pobre de los militares en todo el continente y unas situaciones precarias que los enfrentan a las mismas condiciones de los venezolanos, frente a la escasez, frente a la inflación y sobre todo frente a la inseguridad. Más de 100 funcionarios de seguridad del Estado han sido asesinados en Venezuela, simplemente porque la delincuencia busca quitarles el arma de reglamento. Una situación que retrata los enormes mecanismos de descomposición que está enfrentando la institución Fuerza Armada Nacional en Venezuela. Ahora, Rocío, ya que mencionas este informe que estamos colocando la página web para la persona que quiera acceder a este informe en detalle, pero ya que lo mencionas, recuérdanos un par de momentos particulares que tenga este informe donde personajes clave de la Fuerza Armada hayan asumido posiciones políticas. Yo creo que valdría la pena recordar la muy lamentable situación del 2010, cuando claramente se demostró la pertenencia de mandos militares al Partido Socialista Unido de Venezuela. Nunca hubo una investigación por parte del Ministerio Público frente a esta situación y por ningún poder público, ni siquiera por la Asamblea Nacional en ese momento. Podemos recordar, por ejemplo, los momentos en los cuales la Fuerza Armada Nacional ha hecho llamados a la defensa de la revolución. Todo esto se puede recrear en cada uno de los espacios que van del año 2012, especialmente en aquel proceso de contienda electoral en el que competía Hugo Chávez Frías contra Capriles. Y podemos recordar, por ejemplo, cuando muere el presidente Chávez y pocas horas después el entonces ministro de la Defensa, el almirante Molero Velavia, que hoy en día es el embajador de Venezuela en Perú, llamaba abiertamente con su guerrera militar, con sus insignias militares y siendo ministro de la Defensa, a votar por Maduro. Esto recrea simplemente una descomposición de la naturaleza de la institución militar. Luego tenemos las expresiones del actual del actual alcalde de Vargas, que en su momento ejerció como comandante del ejército, Carlos Alcalá Cordones, hablando abiertamente de una Fuerza Armada Nacional chavista, un eslogan que se repite insistentemente en todas las paradas militares desde entonces. Son 3 ejemplos muy claros que hablan de un proceso acelerado de partidización, un desconocimiento flagrante de la Constitución, pero también podemos hablar de cómo los medios militares están siendo utilizados por los partidos políticos oficialistas para servirse en esta campaña electoral. El programa Con el Mazo Dando, que dirige el presidente de la Asamblea Nacional, todos los miércoles cuenta con la presencia
presencia de los mandos militares de las regiones por donde va paseando su programa con los candidatos oficialistas. Allí vemos un retrato lamentable de la Fuerza Armada Nacional aplaudiendo eslogan políticos y mecanismos de partidización. Eso está prohibido, no solamente por la Constitución, sino que además constituye delito en Venezuela por la ley contra la corrupción. La fiscal general de la República puede proceder por noticia criminis en estas circunstancias y no lo hace. Es decir, nos encontramos claramente en Venezuela con un grave problema y es el de la utilización de la Fuerza Armada Nacional como herramienta política al servicio de la revolución. Ahora, esta utilización, digamos, no es nueva, ha ocurrido a lo largo de los años que la revolución tiene en el poder en Venezuela. Y a lo largo de todos estos años han convivido dentro de la Fuerza Armada dos corrientes, es decir, la corriente que apoya, que se identifica con la revolución, con el Estado, y la corriente que no está de acuerdo. En distintas oportunidades, los componentes de la Fuerza Armada han sufrido purgas importantes. En este momento, digamos, ¿cuál? Difícil saberlo, no pienso que Rocío San Miguel lo sepa, pero ¿cómo conviven? ¿Cómo es esa relación dentro de los componentes de la Fuerza Armada que también aprendieron que era preferible quedarse callado y no dejar todo el espacio libre, pronunciándose de alguna manera para ser expulsados de estos componentes? Yo creo que en este último año se han abierto espacios de deliberancia interna en la Fuerza Armada Nacional para criticar situaciones que son inexplicables, que van de la mano con la crisis económica que está afectando a la propia institución. Hay críticas abiertas a esta ruta de parcialidad que exige lealtad a un comandante supremo que se dice que está vivo y todo el mundo sabe que ha muerto, el presidente Chávez, que exige mecanismos de partidización abierta y que no encuentran una retribución en términos de eficiencia militar. Hay además dudas, yo diría que incluso del oficialismo político respecto a lo que puede ser el comportamiento de la Fuerza Armada Nacional. Quisiera comentarte, Dani, algo que nos preocupa y que es producto también de un trabajo que acabamos de publicar el día de hoy y tiene que ver con esta orden que ha dado el presidente Maduro para movilizar 30.000 efectivos militares a los estados donde se verifica un estado de excepción en Venezuela, fronterizos con Colombia, que son los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Esto ocurrió el 24 de octubre y ha activado además el presidente Maduro la Milicia Nacional Bolivariana, una activación que afecta a 99 áreas de defensa integral. Todos estos datos están publicados hoy en estos trabajos, pero quiero decirte algo y nos llamaba la atención. ¿Dónde está en nuestra opinión esa oferta o esa propuesta que hace Maduro de ganar como sea? Nosotros pensamos que, y lo proponemos claramente, inclusive exhortando al CNE se pronuncia al respecto, que esta movilización de efectivos militares será cubierta por la Milicia Nacional Bolivariana para impactar sobre el número de votantes en estos circuitos electorales de 4 estados fronterizos del país que eligen 32 diputados a la Asamblea Nacional. Me explico. El presidente Maduro hizo una última reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional en noviembre del año pasado y creó una figura que nadie se preocupó entonces por ella. Estableció que para el caso de los estados de excepción, en noviembre del año pasado nadie imaginaba se declararía un estado de excepción, para ese caso la Milicia Nacional Bolivariana pasaba a ser Fuerza Armada Nacional. Pues bien, el 14 de octubre anuncia la movilización de 30.000 efectivos militares hacia estos estados fronterizos. La pregunta es, ¿por qué lo hizo después del cierre del registro electoral? ¿Está esperando Maduro incorporar bajo la figura del estado de excepción inédita en Venezuela? Nunca ha existido bajo la Constitución del 99 un estado de excepción. ¿Espera incorporar milicianos para alterar ese universo de votantes convenientemente en 24 municipios del país? ¿Espera incorporar milicianos que han declarado abiertamente defender la revolución y que pueden estar inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela y que además tienen un emblema en su indumentaria
y en su portaestandarte que dice 4 de febrero, árbol de las 3 raíces. Yo creo que es una situación muy preocupante que debe mover a la sociedad entera, pero también a los partidos políticos, para exigir al Consejo Nacional Electoral que estos militares no voten en los estados fronterizos. Ahora, la pregunta, Rocío, movilizándolos bajo esta figura, movilizándolos dentro del estado de excepción, ¿pueden votar aunque no estén inscritos? ¿Pueden votar allí aunque no sea su circuito electoral por la circunstancia de excepción? Definitivamente no pueden votar. Esto se asemeja, y nos gusta expresar este ejemplo, a la situación de los venezolanos inscritos en los consulados en el exterior, aproximadamente 103.000 venezolanos que justamente por estar fuera de su circunscripción no pueden votar en las elecciones parlamentarias en Venezuela y no pueden decidir sobre el futuro del Parlamento Nacional. Definitivamente estos militares tiene que prohibírsele, si se cambia su centro de registro electoral, por esta causa, el derecho al voto. Esto tiene que advertirse al país porque puede cambiar las circunstancias mediante un proceso de ingeniería electoral del resultado final de las elecciones en Venezuela. Ingeniería electoral, incidir en los resultados de estas circunscripciones que tienen ya un número determinado. Ahora, el Consejo Nacional Electoral, Rocío, que se pronuncia tan poco, que no quiere observación electoral, que no quiere veeduría electoral, que llama, a expresidentes que se manifiestan, palabras más, palabras menos, incapaces o poco informados. ¿Cree de verdad, Rocío San Miguel, que el Consejo Nacional Electoral va a pronunciarse en relación a esto? Este hallazgo lo hemos presentado apenas al país este martes pasado. Yo creo que se está haciendo masa crítica en la sociedad venezolana. Hay interés de los partidos políticos por comprender esta situación y estoy segura que cuando las sociedades hablan claro y fuerte, el poder retrocede. Faltan 30 días para las elecciones en Venezuela y en la medida que podamos plantear esa dualidad que se presenta en el camino, que es el de movilizar al voto, tratar de hacer que el mayor número de venezolanos votemos, pero al mismo tiempo denunciar el juego sucio que está sobre la mesa sin pestañear y de manera firme, creo que podemos tratar de cabalgar sobre una situación compleja que concierne a los venezolanos. Ambas cosas hay que adelantarlas en el país y ambas hay que hacerlas de manera firme, clara y fuerte desde la sociedad civil. Bueno, es una denuncia clara, concreta, importante, es por supuesto y evidentemente un uso político más de la Fuerza Armada Nacional de cara a un proceso electoral que, si nos vamos a las encuestas, tenemos que entre 25 y 28% está la oposición sobre los candidatos del gobierno nacional. Es decir, por primera vez en todos estos años realmente la oposición tiene una mayoría clara, transparente. No se puede obviar lo que se está señalando en relación a esta movilización de Fuerza Armada y milicianos. Por cierto, Rocío, un componente que ha sido absolutamente criticado desde su formación hasta ahora, porque tampoco nadie tiene claro de dónde vienen los milicianos, de dónde salieron, cómo llegaron allí. Ciertamente, Idania. Nosotros en este informe señalamos estas circunstancias, la primera de ellas, y muy importante, la Milicia Nacional Bolivariana fue rechazada por el pueblo venezolano en el referéndum constitucional del 2 de diciembre del 2007. Era una de las propuestas que hacía Chávez para incluir en la Constitución y fue rechazado. Es decir, el rechazo está legitimado por un proceso constitucional referendario. Pero es que además ocurre algo interesantísimo. El reglamento de la Milicia Nacional Bolivariana debió haber estado aprobado
desde el año 2012 y no se emite pronunciamiento alguno sobre eso. Es decir, quiere el Ejecutivo Nacional mantenerlo sin reglamentar para ir acomodando las cosas a conveniencia. Y luego está el claro perfil partidizado que tienen los milicianos, que son definidos en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional como ciudadanos y ciudadanos, que pueden estar o bien en el cuerpo de combatientes o en la milicia territorial, adheridos voluntariamente para defender el Estado venezolano, y en algunos casos, como el cuerpo de combatientes, conformado por funcionarios públicos. Es decir, no hay obstáculos para que puedan efectivamente, como ha quedado de manifiesto en las expresiones de estos milicianos, su grado de compromiso con la revolución. Nacieron en el año 2005 y fueron dándosele forma para que 10 años después, en palabras de Maduro, cumplan una función estelar que me temo configure ese ganar como sea en las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. Quiero agradecer a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, por estar con nosotros y compartir parte de este informe que usted puede encontrar en la página web de la organización Control Ciudadano, me lo colocan en pantalla, www.controlciudadano.org. Estos dos informes a los que se refiere Rocío San Miguel están allí. Y esta entrevista, si usted quiere oírla más en detalle, volverla a oír para no perder detalle, va a estar en nuestra página web ntn24.com. Rocío, buena tarde, gracias por acompañarnos. Fuerte abrazo, Idania. Muchas gracias a ti. Igualmente.